Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre el enlace de GitHub que vas a encontrar por acá abajo y también podrás encontrar la información en el enlace de Drive, que también está acá abajo. El notebook sobre el cual vamos a estar trabajando es este que se llama Notebook 38. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es regularización. Particularmente es un notebook que tiene varias cosas, así que en este video solo vamos a ver la regularización L1. Y en próximos videos vamos a ver lo que es regularización L2 y lo que es la regularización ElasticNet. También vamos a estar trabajando con unos datos. Esos datos se llaman Saratoga Houses, perdón. Y bueno, ahí lo van a encontrar también en la carpeta que se llama Data dentro del GitHub. Bueno, ahí está el archivo y se llama Saratoga. Bien. Bueno, particularmente la pregunta de interés es, bueno, ¿qué variables tienen efecto sobre el precio de las viviendas? Esto más o menos lo hemos revisado un poco, pero ahora vamos a introducir el concepto de regularización para hacer el modelo más robusto, ¿ya? Y vamos a ver para qué sirve eso y bueno, cuáles son las utilidades de introducir regularización. No siempre hay que hacerlo, eso es algo importante, y eso es lo que vamos a mirar. Algunas librerías para trabajar, bueno, voy a utilizar el modelo lineal, pero tengan presente que bueno, esta regularización se puede aplicar a cualquier modelo sin importar cuál sea. Y nada, aquí me voy a entrar algunas librerías, Matplotlib, NumPy, Pandas, StatModels para armar el modelo lineal. Y bueno, traje otras cosas de Scikit-learn, pero particularmente son las más importantes. Ahí están. Y otra cosa que voy a hablar un poco es, bueno, la introducción básicamente inmobiliaria es tratar de predecir el precio de las viviendas. Ese es el objetivo principal. Y la pregunta de interés es, ¿qué variables son las más relevantes a la hora de predecir los precios de vivienda? En el contexto analítico, bueno, tenemos un data frame donde vamos a tener distintas variables junto con el precio de las viviendas. Y adicionalmente, lo que vamos a ir haciendo es explorando los datos, vamos a aplicar regularización L1, luego la L2, luego la L1, L2 y luego vamos a mirar cuáles son las bondades de utilizar la regularización. Los datos que vamos a estar trabajando son estos que les dije que se llaman datos de Saratoga. Bueno, básicamente son datos de propiedades. Como ven, aparecen aquí lo que son precios en millones de dólares, aparecen variables numéricas no categóricas, como el tamaño del lote, la edad, entre otras. Variables numéricas categóricas, como el número de camas, cuartos, etc. Y no numéricas categóricas, como, bueno, si tiene calefacción, si tiene vista al mar, entre otras cosas. Bien. Vamos a cargar los datos. Bueno, como pueden darse cuenta, aquí básicamente nosotros tenemos cerca de 10, 15 variables. Como pueden ver aquí son 16 variables, 1700 registros. Hay la variable esta se llama precio, recuerden precio en millones de dólares, por eso aparece el 0 punto algo. Y estos son las distintas variables que tenemos para armar el modelo. ¿Bien? Ahora, lo que nosotros hacemos siempre antes de comenzar a hablar de cualquier estructura compleja de modelación es armar algunas visualizaciones para entender mejor estos datos. Yo voy a comenzar haciendo gráficos de lo que es el precio respecto a variables numéricas. Entonces voy a elegir estas variables, el lot size, la edad, el precio de lo que es la tierra, entre otras cosas, incluso porcentaje de personas que tienen colegio. Luego voy a ir pasando por cada una de esas variables. Aquí hay un for con dos iteradores. El primero va a ser el que va a ir iterando sobre la posición y el segundo sobre la variable. Para eso uso el enumerate sobre la lista. Aquí viene lo que es el subplot. Va a ser una gráfica de 3×2. Y acá vamos filtrando el data frame, la columna de interés. Hacemos el scatter de la variable de interés en el ciclo junto con el precio. Ahí ponemos un scatter, un parámetro de transparencia, bueno, en fin. Colocamos lo que son las etiquetas y lo que son los títulos. Y bueno, nos sale esta figurita. Voy a abrir mi editor para que lo puedan ver. Ya, entonces, bueno, en general, respecto a lo que es tamaño de lote, no hay como una tendencia muy marcada. Respecto a la edad, bueno, tiende a bajar un poco, eso es lo que se ve aquí. Si bajamos y miramos lo que es precio de la tierra, obviamente tiende a aumentar. Si el precio por metro cuadrado aumenta, por pie cuadrado aumenta, obviamente el precio también. Lo mismo pasa con el área neta. Y respecto a lo que es porcentaje de personas que tienen college, parece que hubiera como una tendencia. No es tan fuerte, pero bueno, eso. Esa sería un poco la idea detrás de esto. También algo relevante es que la mayoría de los datos están concentrados debajo de 50, lo cual quiere decir que bueno, las viviendas son relativamente no tan viejas. Y bueno, otra cosa que decidí hacer fue hacer el gráfico de lo que es el precio respecto a las variables categóricas.
Variables categóricas de interés, como bueno, número de cuartos, número de baños, etc. Entonces, bueno, hacemos el mismo procedimiento, iteramos, doble iterador, pasamos por esa la lista, hacemos un boxplot de la variable de interés respecto al precio. Data frame df, y aquí le colocamos una paleta. En particular le puse blues, colocas unas etiquetas y colocas lo que son títulos y todas las cosas. Bien, cosas importantes o que valen la pena hablar acá. Bueno, lo que son número de camas. Pareciera que no hay como una tendencia tan marcada, aunque aquí tiende a crecer. Lo que son dispensadores para trabajar con incendios, bueno, parece que tiende a aumentar, porque eso es costoso. Lo mismo pasa con los baños, tener más baños aumenta el precio. Lo mismo pasa con los cuartos, lo cual es lógico, no hay cosas raras. Lo que sí me parece bastante interesante son estos números grandotes de 12, 10, eso quiere decir que hay lugares muy grandes. Lo mismo pasa con los baños, 4, 4. Aquí hay un valor que dice 4 o 5, debe ser un outlier. O bueno, también pueden ser baños que no tienen tina, por ejemplo. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es comenzar a mirar las otras variables, que son estas variables como si tienen las comodidades especiales, heating, si tienen vista al mar, si es una construcción nueva, si tiene aire central. Te voy a hacer un boxplot igual respecto a lo que es el precio y vamos a mirar qué sale. Como pueden ver acá, no hay como mucha... Bueno, tener calefacción parece que aumenta ligeramente el precio. Combustible no parece tener tanto efecto. El tener Seagull tampoco parece que tuviera tanto efecto. Vista a lo que es el mar, obviamente sí. Construcción nueva también aumenta el precio. Y tener aire central también. Entonces al final podríamos decir que en general todas estas variables categóricas son como indicadores fuertes de cuánto puede ser el precio. Por ende no deberíamos borrarlas. Las únicas que deberíamos borrar serían las que no tienen efectos significativos. Podría ser, no sé, heating o zero. Bien. Acá hay una pregunta pequeña respecto a la interpretación. Pero bueno, no es el foco de lo que queremos ver, así que no voy a mirar. Ya. Y ahora sí, vamos entonces a ir pasando por lo que son la creación de un modelo y luego el concepto de regularización. Entonces lo primero que hay que hacer es, obviamente tenemos variables categóricas, tenemos variables numéricas. Lo que voy a hacer es armar una estructura básicamente con el fin de armar este modelo lineal, ¿ya? Entonces hay una variable que se llama heat y otra variable que se llama fuel. Voy a hacer un proceso de dumización y voy a borrar la primera columna para no tener tantas columnas y evitar la multicolinaridad. Y después voy a reemplazar sobre estas variables que tienen waterfront, new construction y central. Simplemente voy a hacer un breve reemplazo de lo que es la letra por el número. Si uno va y mira esto, bueno, ahí básicamente van a aparecer el proceso. Esto lo hice 2 veces porque se me olvidó colocar Zero aquí, pero igual se puede simplificar. El punto es que esas variables categóricas ahora se supone que deben tener solamente una estructura así de 0 giones. Esta, básicamente, le apliqué dummies porque no tenían tantas categorías, así que al final no era tan complejo. ¿Bien? Después de que ya tenemos el proceso de normalización y dumización, bien, ya removimos outliers, en este caso no tenemos, así que no voy a trabajar con ellos. Y nada, definimos matriz de diseño, borramos la columna price y sobre esta la elegimos para variable respuesta. Armamos lo que son los datos de entrenamiento test, puse 25%. ¿ya? Y luego voy a hacer una normalización sobre la variable x. Esto es una suposición relativamente simples para no hacer muy complejo el problema. Pero el punto es que nada, necesitamos que las variables tengan el mismo peso. Este es un método de normalización, hay muchos más. ¿ya? Y luego vamos a armar un pequeño modelo lineal con el fin de predecir el precio en base a las variables x. Aquí le agrego una constante para poder incorporar el intercepto al modelo. Al modelo le ponemos un nombre, lo ajustamos a los datos y sacamos un summary. Y eso nos da esto. Entonces en general este modelo tiene un poder predictivo de 0.65, varianza explicada 0.66%. Y bueno, por acá tenemos algunos coeficientes que pueden ser significativos o no. Recuerden que el coeficiente es significativo si el p-valor es relativamente pequeño, menor a 0.05. Por ejemplo, este coeficiente acá no sería significativo, entre otros, este tampoco. Y así, uno puede comenzar a hacer interpretaciones ya, respecto a lo que ha obtenido. Y bueno, esa sería un poco la idea.
Por ejemplo, tener características de calefacción, combustible y alcantarillado, que es lo que está acá, parece que no tienen mucha significancia, ¿ya? Si uno va y mira por aquí esto, un p-valor súper grande, p-valor súper grande y p-valor súper grande, ¿ya? Bueno, y ahora se preguntarán, bueno, este modelo da relativamente medio bien, no tan bien. Ahora, ¿qué es el concepto de regularización? Bueno, la regularización es simplemente una forma de controlar que tu modelo no tenga ni tanta varianza ni tanto sesgo. Se puede ver como una especie de penalización con el fin de no generar como ese vanishing gradient explode, que es como una estructura en la cual el modelo explota y predice cualquier cosa. Entonces, esa es un poco la idea detrás de la regularización. Hay varios tipos de regularización, ¿ya? El punto principal de la regularización es básicamente llegar a ese equilibrio de la complejidad y el error. Es decir, reducir el error a costa de que la complejidad sea lo suficientemente buena, o sea, ni muy alta ni muy baja, ¿no? Ese es el objetivo de la regularización. Hay varios tipos de regularización. La primera es la lazo, ¿no? Y esa es un tipo de regresión. Pero, bueno, en inglés significa Least Absolute Trinket and Selection Operator. Básicamente es penalizar a los coeficientes para que no sea grande, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un modelo en el cual un coeficiente con unos datos X, imaginemos un coeficiente beta 1, el coeficiente da 2 para esos datos X. Pero cuando llega un dato, una nueva matriz xn, y vuelves a ajustar el modelo, el coeficiente ahora te da, no sé, 2000. Como ven, eso es una inestabilidad muy fuerte y hace que las predicciones obviamente sean inestables. Entonces lo que uno trata de hacer es que estos coeficientes se disminuyan lo más posible para que no tengan tanto efecto en la varianza. Y esa es una de las formas de hacerlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el caso del modelo lineal nosotros tenemos una función de pérdida que es esta. Ese es el error que nosotros queremos minimizar. Pero en este caso particular no solo vamos a enfocarnos en la función objetivo, la función de pérdida, sino que agregamos un término adicional que es este de acá. Y ese es el término famoso de lazo. Ese término lo que hace es agregar un valor de lambda multiplicando por una sumatoria de los betas, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos minimizar esto, el objetivo es que estos coeficientes sean lo más chiquitos con el fin de que esto se minimice, ¿ya? Y bueno, esa es un poco la idea. Ahora, nosotros queremos minimizar la pérdida a costa de lo que son los datos. Y bueno, eso es algo que tenemos que tener presente. En general, esta metodología lo que va a hacer es que los coeficientes van a tender a reducirse un quinto, un décimo, depende de los tipos de datos, ¿ya? Y es muy sencillo. Nosotros ya tenemos una estructura que es un modelo que cargamos. Pero bueno, básicamente aplicar la estructura de lazo se puede aplicar a cualquier modelo. Pero si quieres aplicar el modelo lineal, pues nada, ahí colocas el nombre del modelo, después colocas la regularización y colocas el parámetro alfa. El parámetro alfa viene a ser el famoso lambda que ustedes vieron ahí, ¿ya? Mientras más alto sea ese valor, obviamente va a ser más regularización. Entonces, esto quiere decir que no tiene tanto peso en general, ¿ya? Pero hay formas de encontrar el valor óptimo, ¿ya? Y acá, como es un modelo lineal, le activo la opción Fit Intercept. Ya, a ese modelo entonces después se ajusta lo que son los datos de Xtrain y Ytrain. Bien. Y de nuevo, entonces voy y miro lo que son los coeficientes. Yo puedo sacar de este modelo nuevo, ahora, ¿cuáles son mis coeficientes? Voy a ordenarlos por valor de coeficiente. Y eso es lo que está por acá. Como pueden ver, aquí los coeficientes ahora son 0.013, 0.05, ¿ya? Son valores relativamente pequeños, ¿ya? Ahora, si uno va y lo mira acá, dice, mira, igual siguen siendo pequeños. Bueno, pero otra cosa importante, además de eso, porque obviamente son más pequeños, es que él te está mostrando que hay unos coeficientes que realmente no tienen importancia. Y si los miramos a detalle, por ejemplo, Heating Electric, Fuel Oil, te está diciendo que tienen una importancia cero. ¿Eso qué quiere decir? Que al final no tienen aporte. Mientras que acá, ven aquí que Heating Electric tenía un coeficiente, y acá otro. Bueno, esos valores ahora son cero, ¿ya? Es decir, que deja de importarle esas variables porque no tienen un peso ponderado. Y esa es una de las ventajas de aplicar esta metodología, ¿ya? Entonces, básicamente te está dando una sugerencia. Oye, borra estas columnas porque no te aportan. Y así, además de regularización, evitas la complejidad innecesaria. De nuevo, llevas al modelo al punto donde nosotros queremos, que es no estar acá, porque eso da mucho error, ¿cierto?
error versus complejidad, sino que quiero llegar a este puntito, ¿ya?, de acá, donde hay complejidad intermedia y error bajo. Y eso es lo que hice por acá. Borré esas columnas, ¿cierto? Ahora volvemos a hacer nuestros datos de entrenamiento, nuestra matriz de entrenamiento, etc. Armamos el modelo nuevamente con esas variables ya filtradas. Y nota esto, ¿ya? Fíjense que nos sigue dando el mismo R cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estamos introduciendo variables que no eran necesarias. Es decir, estamos introduciendo ruido. Y el ruido es malo porque desorienta los modelos. Entonces, en particular, acá en este caso tenemos el mismo modelo, es más parsimonioso, más sencillo y sigue dando el mismo poder predictivo, lo cual es súper bueno, ¿no? Entonces, nada, esa es un poco la idea detrás de lo que es la regularización L1, ¿no? Y por acá puse una pregunta, ¿no? ¿Cuándo sería útil aplicar la regularización L1? Sería útil cuando tengo datos de distintas características numéricas, cuando tengo muchas funciones objetivo, o cuando tengo una pequeña cantidad de características muy importantes, o cuando quieres evitar el desajuste. Bueno, la respuesta es B. Cuando básicamente tienes una cantidad de funciones cuyo objetivo es seleccionar la menor cantidad de features relevantes, ¿ya? Entonces, al final, la regularización lo que hace es filtrar. La regularización L1 lo que hace es filtrar lo que son variables, ¿ya? Es un método de feature selection y también un método de evitar complejidad innecesaria y ajustar el overfit. Entonces, nada, esa es un poco la idea detrás de eso. Una cosa que también es importante y que vale la pena hacer es que hay muchas técnicas de feature selection, pero una de las cosas que uno debe hacer también es identificar lo que es multicolinaridad, porque eso hace que los estimadores de los coeficientes del modelo se inflen. Y si los coeficientes se inflan, entonces hay varianza. Para evitar eso, uno puede utilizar lo que son las matrices de correlación. Yo tengo unas variables numéricas que son estas, y voy a armar una matriz de correlación para mirar qué tanto efecto tiene. Y bueno, como ven acá, hay variables que tienen una correlación relativamente fuerte, como por ejemplo este 0.45 del land value contra living area, ¿ya? Y eso puede ser un problema porque desestabiliza el estimador. ¿Qué pasa? La regularización L1 no tiene la capacidad de poder lidiar con ese tipo de relaciones, ¿ya? Pero la regularización L2, sí, la regularización L2 es la que nos permite después identificar lo que es multicolinaridad. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es utilizar la regularización L1 y L2 para disminuir la complejidad del modelo y para identificar multicolinaridad junto con la opción de extraer features, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, nada, eso sería la idea. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, ¿verdad? Que esté muy bien. Hasta la próxima.